En el invierno de 2008, los New York Yankees realizaron un acto de herejía financiera que resonó en todo el deporte. Gastaron $423.5 millones para firmar a CC Sabathia, Mark Teixeira y A.J. Burnett, una cifra que superaba la suma de los gastos de los siguientes 6 equipos combinados en el mercado de agentes libres. El resultado fue el título de 2009, el último que George Steinbrenner pudo presenciar. Sin embargo, este invierno, la situación es la antítesis exacta. Un silencio tan rotundo que es más atronador que cualquier chequera abierta, pues los Yankees han gastado apenas $32 millones, principalmente en un puñado de contratos de un año y en el salario del jardinero Trent Grisham. Esto no es solo una noticia, es un cálculo escalofriante. Y la pregunta que debe plantearse no es si los Yankees se han rendido, sino si han comenzado un plan de largo plazo tan arriesgado que solo puede terminar en el inicio de una nueva dinastía o en un colapso total. Muchos lo ven como una rendición, como una claudicación ante las lesiones y el mercado. Pero la verdad, la oscura verdad, es que han iniciado un cálculo mucho más aterrador, uno donde el futuro de la franquicia pende de un hilo llamado potencial interno. Y eso es exactamente lo que 306 Open News desvelará contigo ahora mismo. El esqueleto del roster de los Yankees está roto. La lista de lesionados para el inicio de la temporada es una tragedia griega. Anthony Volpe, su prometedor campocorto, se recupera de una cirugía de hombro y no estará al 100% hasta mayo. En la rotación abridora, el panorama es catastrófico, con Carlos Rodón fuera por una limpieza de espolones en el codo hasta mayo. Gerrit Cole, la estrella, con molestias en el codo que, aunque no son una ruptura de ligamento total, lo mantendrán alejado hasta junio. Y Clark Schmidt, otro brazo de confianza, con una cirugía de Tommy John que lo sacará hasta la segunda mitad de la temporada. Para el día inaugural, la rotación titular se perfila como un acto de desesperación. Néstor Cortés, Marcus Stroman, el recién llegado Ryan Yarbrough y una mezcla de lanzadores de ligas menores como Luis Gill o el misterioso Cam Scott Schlittler, de quien hablaremos en breve. Pero en el béisbol de hoy, la paciencia es solo una palabra elegante para la mediocridad garantizada a corto plazo, y los Yankees han optado por el modo de supervivencia en lugar del modo de campeonato, algo impensable hace 15 años. Sin embargo, hay quienes defienden la quietud del campo corto. Argumentan que el mercado de agentes libres simplemente no ofrecía a un campo corto de calidad a un precio razonable, y la opción de retener a Volpe, a pesar de su decepción en el plato, era la más lógica. Los expertos recuerdan que la temporada pasada, el bajón de Volpe no fue una cuestión de talento olvidado, sino de manejo de personal. No fue que Volpe olvidara cómo jugar, comentó un scout anónimo de la organización. Fue que la gerencia lo forzó a jugar con una lesión de hombro que ni siquiera permitía una inyección de cortisona. Si le quitamos la ridícula etiqueta de sucesor de Jeter, el Volpe pre-lesión era un campocorto defensivo más que útil. No obstante, la defensa de la inacción en el infield palidece ante el agujero negro de la rotación abridora. El plan de los Yankees, si es que tienen uno, es sobrevivir el primer tercio de la temporada, esperando que las superestrellas regresen sanas. Y es aquí donde entra en escena la persona en quien recae la mayor presión de la organización, Cam Scott Schlittler. La historia de Schlittler es en sí misma una novela de béisbol. Creció a la sombra de Fenway Park. Era fanático acérrimo de los Red Sox, cuyo padre era un alto mando de la policía de Boston.
vio el final de la maldición de Bambino y desfiló junto a su padre por las calles. Su jugador favorito era Clay Buchholz. Imaginen entonces el shock cuando, después de una temporada universitaria irregular, los Yankees lo seleccionaron en la 7ª ronda del draft de 2020, un turno antes que los Red Sox. Boston lo conocía, hablaron con él, pero ni siquiera lo incluyeron en su lista de posibles, recuerda el narrador. La ironía era tan cruel que su propio entrenador universitario, también fanático de los Red Sox, le dijo: «Si vas a lanzar en Fenway con el uniforme de los Yankees, yo me pondré una camiseta de los Yankees para verte». Esta presión, este fuego cruzado emocional, lo forjó. Schlittler debutó con una furia desatada. Los fanáticos de Boston, resentidos por haberlo dejado escapar y verlo prosperar con el enemigo, llegaron a acosar a su madre en redes sociales, lo que solo alimentó su picheo venenoso. El clímax de esta narrativa llegó en los playoffs. En el juego 3 de la serie Wildcard, Schlittler lanzó una joya histórica. 8 entradas, 12 ponches, sin boletos, sin carreras. Su actuación fue tan dominante que Garrett Cole le dio consejos directamente en el dugout en el juego anterior. Y en su debut en postemporada, Schlittler logró una hazaña de dominio nunca antes vista en un primer juego de playoffs. Los Yankees pensaron que habían encontrado la gema, su as interno, el hombre que no tuvieron que comprar. Pero el potencial tiene un límite. Ese límite se manifestó de manera cruel en el juego 4 de la serie divisional, con los Yankees abajo en la serie 1-2. Aaron Boone, desesperado, lo subió a la loma en la 7ª entrada con una ventaja mínima. El cansancio se notaba. El slider se aplanó. Una costosa pifia defensiva de Jazz Chisholm Jr. en el outfield puso corredores en base. Boone tardó demasiado en sacarlo. Devin Williams entró y permitió un doble demoledor que anotó 2 carreras, cargando a Schlittler con 4 carreras limpias y la derrota. A pesar de haber luchado hasta el último aliento, el line-up no lo respaldó. Pero fue evidente una cosa: la limitación de su arsenal. El arma principal de Schlittler es obvia: una four-seam fastball con un ángulo de lanzamiento alto, promediando 98.0 millas por hora y una caída vertical descomunal. Su cutter, casi un slider rápido, es incisivo, pero no tiene la sofisticación de un as de primera línea. Su curva, su sinker y su sweeper son lanzamientos terciarios que rara vez utiliza y que aún no domina. Contra Boston, su four-seam tenía un factor de horror de 16, lo que significa que era casi imposible de conectar limpiamente. Pero contra Toronto, ese factor se redujo a 4, con una caída de apenas 1 milla por hora en su velocidad. La conclusión es ineludible. La temporada es larga, la velocidad disminuye, y un lanzador que depende casi exclusivamente de la recta, por muy buena que sea, será decodificado. Si Schlittler quiere ser un verdadero as, necesita desesperadamente refinar su cutter y dominar al menos uno de sus lanzamientos rompientes. Y aquí es donde la gerencia de los Yankees realiza su movimiento más arriesgado y a la vez su jugada maestra. Han puesto esa tarea en manos de una leyenda, de uno de los pocos ases que lograron convertirse en Yankees de cepa por desarrollo propio: Andy Pettitte. Pettitte fue seleccionado por los Yankees en la 22ª ronda del draft de 1990 y se convirtió en el tercer lanzador con más victorias en la historia de la franquicia. Es un dato poco conocido, pero fundamental, que la mayoría de los grandes ases de los Yankees han sido adquiridos externamente. El desarrollo interno ha sido históricamente su talón de Aquiles, con promesas como Joba Chamberlain o Ian Kennedy que no se consolidaron. Por eso,
El nombramiento de Petit como asesor especial para trabajar directamente con Schlittler en su mentalidad y en el perfeccionamiento de su cutter no es una simple consulta, es una inversión total en un único brazo. Schlittler, antes de su fatídico juego de wildcard, le confesó a Petit: «Siento que no quieren que gane». Petit está allí para enseñarle no solo a lanzar, sino a llevar el peso de la camiseta. Si Schlittler continúa su desarrollo y logra integrar un cutter elite y una curva consistente, y si todos los lesionados regresan a tiempo y sanos, los Yankees tendrían de repente una profundidad de picheo abridor ridícula. Cortes, Stroman, Schlittler, Cole, Rodón, Schmidt, Hill, Warren. Podrían entonces copiar la estrategia que los Dodgers han perfeccionado en postemporada. Un staff de abridores profundo, flexible, que no depende de un solo as para ir profundo en los juegos, sino que puede modularse constantemente. El ahorro de $400,000 millones dejaría de ser un acto de rendición y se convertiría en la inversión más eficiente en el futuro de la franquicia, al consolidar un as homegrown y una profundidad sin par. Pero si Schlittler retrocede, si su velocidad cae permanentemente a 98 mph sin lanzamientos secundarios consistentes, y si el tiempo de espera permite que la temporada se desmorone, la inacción de este invierno será vista no como una jugada maestra, sino como el vacío que causó el colapso. Los Yankees no están ahorrando, están apostando el futuro de la franquicia a un solo chico, un antiguo fan de los Red Sox. El éxito sería el inicio de una nueva era. El fracaso, el final de la hegemonía histórica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Logrará Schlittler convertirse en el as que los Yankees necesitan? ¿Un as de formación propia al nivel de Petit? ¿O este es el movimiento más anti-Yankee que la organización ha realizado en un siglo? Deja tu conclusión en un comentario. Si este análisis profundo te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y, por supuesto, suscribirte a 3C News para más contenido que desafía lo obvio del béisbol.